Hola, hoy vamos a continuar viendo los trastornos del estado de ánimo. Dentro de ellos encontramos el trastorno bipolar y los trastornos depresivos. En el DSM-5-TR tienen primero ubicado el trastorno bipolar, es decir, después de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, que fue el tema pasado que vimos, viene el trastorno bipolar y sucesivamente el trastorno depresivo. Sin embargo, yo les voy a dar primero el trastorno depresivo, que es lo que ya empezamos a ver en la conferencia que les pasé la semana pasada sobre duelo y melancolía, para darle continuidad a esa ponencia. Vamos a hablar de trastornos depresivos y luego en la siguiente clase del trastorno bipolar. Y también porque dentro del trastorno bipolar está implicado el episodio depresivo. Entonces me parece mejor que primero entiendan bien lo que es la depresión para luego poder comprender de mejor manera el trastorno bipolar. Además, a la depresión habitualmente también se le llama depresión unipolar, un poco para hacer ver que está el bipolar y el unipolar. Bueno, entonces, dentro del último manual diagnóstico, dentro de los trastornos depresivos, a su vez hay varios otros trastornos. Se los voy a mencionar. Está el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este es un trastorno que se diagnostica en la infancia, entre los 6 años y los 12 años, que se caracteriza por episodios de irritabilidad grave, persistentes y crónicos. Este diagnóstico hay que revisarlo bien para diferenciarlo de otros trastornos que también son típicos de la infancia, como el trastorno explosivo intermitente, el trastorno oposicionista desafiante y la comorbilidad que puede existir entre este y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No vamos a ver con detalle este trastorno en el día de hoy, sino que ustedes lo verán en los próximos trimestres en su materia de psicología clínica infanto-juvenil. Pero se los menciono para que lo tengan en cuenta, que están aquí dentro de los trastornos depresivos. ¿Por qué? Porque habitualmente la depresión en niños se expresa a través de la irritabilidad. Muchos niños van a mostrar molestia, episodios de cólera, lo que se llama como berrinches, pataletas. Y resulta que detrás de eso lo que puede haber es una depresión. A eso se refiere este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo que se da en la infancia. Luego tenemos el trastorno depresivo mayor, que ese es el nombre que lleva típicamente el trastorno depresivo, y dentro de él está incluido el episodio depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia, que la diferencia con el trastorno depresivo mayor es que es el tiempo. Cuando ya la persona tiene 2 años con síntomas de depresión, se clasifica como distimia. Se vendría a ser una depresión crónica, una depresión persistente. Otro trastorno que está incluido acá en el DSM-5-TR es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Qué les parece? Esto tenía muchísimos años estudiándose porque, bueno, empíricamente se notaba que a las mujeres nos daba un estado de ánimo disfórico asociado a la menstruación, en algunos casos vinculados con tristeza, en otros con irritabilidad. Y bueno, eso les llevó en este manual luego de, como les digo, haber estudiado estos episodios, decidieron incluir el trastorno disfórico premenstrual dentro de las clasificaciones. Esto, bueno, es importante decir que no se trata de cualquier cambio en el estado de ánimo, sino que tiene que cumplir con los síntomas típicos que encontrarán en el manual de diagnóstico.
Pero bueno, manera de anecdótica, yo les puedo decir que hace como un mes yo sentí que esa semana de cuando me vino el periodo me sentí demasiado triste, demasiado decaída, por eso me dio mucha risa cuando revisé este trastorno. De verdad, fue una semana que me sentí tan mal, que yo me sentía deprimida, muy decaída, que yo dije, no, para la próxima menstruación yo no voy a permitir esto, y bueno, no sé si sugestión tras sugestión, para las siguientes 2 menstruaciones ya no me sucedió más, o sea, eso fue hace ya como 3 meses. Pero bueno, chicas, es importante que revisen en el manual a ver si alguna cumple con este diagnóstico. Tenemos también el trastorno inducido por una sustancia o un medicamento, que bueno, es cuando es evidente que tras el consumo de alguna sustancia, puede ser anfetaminas, cocaína, algún tipo de sustancia alucinógena o algún medicamento. Hay gente que consume ansiolíticos, y esto puede, entre las sustancias también está el alcohol. Se dice que luego del consumo de alcohol, aunque la persona cuando está intoxicada de alcohol, es decir, cuando está tomando, puede tener un pico de euforia, de desinhibición, pero posteriormente el efecto que causa a nivel neurológico es más bien depresivo. Entonces, por eso muchas personas al día posterior al consumo de alcohol se sienten muy decaídos, como si estuvieran enfermos, lo que común llaman como el ratón. El ratón es un mini episodio depresivo. Bueno, o trastorno depresivo inducido por algún medicamento, ya se los nombré. Trastorno depresivo debido a otra afección médica. Dice otra afección médica, considerando que el trastorno depresivo es una afección médica. Entonces, este trastorno se llama trastorno depresivo debido a otra afección. Este es importante tenerlo en cuenta porque hay problemas tiroideos, algunos tipos de repente el deterioros progresivos como la esclerosis múltiple, entre otros diagnósticos médicos que pueden causar algún episodio depresivo. Entonces hay que estar muy atentos cuando recibimos a personas que tienen diagnóstico de depresión. Es importante preguntarles si se han hecho algún chequeo hormonal. Hay desregulaciones hormonales que también pueden causar episodios depresivos. Si se han hecho alguna prueba de tiroides. ¿Okay? Y lo significativo de esto es que hasta que la persona no se sane, no cure esa otra afección médica, entonces la depresión no se cura tampoco. Entonces por eso siempre es importante descartar esa parte física. Y los otros diagnósticos se llaman otros trastornos depresivos especificados y otros trastornos depresivos no especificados, que ahí se incluyen las personas que tienen rasgos, características de los episodios, de algún episodio depresivo, pero que no cumplen completamente con los criterios anteriores, entonces se incluyen en algunos de estos últimos 2 diagnósticos. El rasgo en común de todos estos episodios vamos a ver si aquí se ven los episodios que les nombré, los trastornos depresivos. El rasgo en común de todos estos, que están en un mismo capítulo dentro del DSM-5-TR, es la presencia de un estado de ánimo triste, vacío o irritable, acompañada de cambios somáticos o cognitivos que afectan significativamente la capacidad funcional del individuo. Todos tienen eso en común. La diferencia entre uno y otro puede ir desde la duración. Vean que les dije que el distímico era mayor a 2 años, el episodio depresivo tiene que ser al menos 2 semanas. La supuesta etiología, que les digo, bueno, los que son debidos a enfermedad médica, los que son debidos al consumo de algún medicamento, los que son debidos al consumo de sustancias, síndrome premenstrual que evidentemente está asociado a la menstruación. Y bueno, así. El que les nombré que se da en la infancia, el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Esas serían las diferencias que se establecen entre uno y otro.
el tiempo y la etiología y la presentación temporal en la que se dan los síntomas. Es importante en los trastornos depresivos diferenciar en lo que sería una tristeza normal, que ya sobre ella hemos hablado cuando vimos el episodio de la afectividad como un proceso psicológico que se aborda dentro del examen mental, pero bueno, el examen mental se hace con fines también prospectivos para ir viendo qué diagnóstico puede tener esa persona. Entonces hay que diferenciar entre la tristeza normal y una tristeza típica de un episodio depresivo mayor. Que las diferencias entre una y otra las vamos a ver un poco más cuando revisemos los síntomas del episodio depresivo mayor. También hay que diferenciarlo del duelo, como lo vieron en la ponencia sobre duelo y melancolía. El duelo es una reacción normal ante la pérdida, y las pérdidas más significativas en la vida tienen que ver con el fallecimiento de algún ser querido. El duelo conlleva un gran sufrimiento, pero no necesariamente conduce a un episodio depresivo mayor. Las personas que se deprimen generalmente es porque tienen algún tipo de predisposición a la depresión, o sea que ya han tenido antes algún otro de episodio depresivo, tienen la pérdida y el duelo se les transforma en un episodio depresivo, pero no por el duelo como tal, sino por su predisposición. A ver, ¿qué otra cosita importante señalarles antes de empezar con el diagnóstico? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los criterios diagnósticos para hablar en sí de un trastorno depresivo mayor y diferenciarlo entonces de lo que la gente llama por ahí por la calle como ay, estoy deprimido, me siento triste. No, eso es necesario. La gente puede decir que se siente deprimida, pero no necesariamente eso cumple con los síntomas que vamos a señalar a continuación, ya que bueno, el término es utilizado de otra manera, pero nosotros como especialistas de salud mental, cuando hablemos de depresión, debemos saber de lo que estamos hablando. Nos referiríamos en ese caso a una depresión clínica, es decir, que tiene síntomas patológicos, se trata de una enfermedad. Es muy importante aprender a captar y diferenciar lo que es una depresión clínica, ya que un altísimo porcentaje de los pacientes que acuden a consultas con los psicólogos actualmente tienen algún tipo de depresión. Los diagnósticos más comunes son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Así que es muy importante aprender a diferenciar. ¿Qué hago yo habitualmente en mi consulta cuando me llega cualquier persona por primera vez? Yo las escucho, les pregunto ¿en qué te puedo ayudar? Y así empieza la consulta. Y ellos hablan y hablan y hablan y hablan, y a medida que van hablando uno les va preguntando para entender, para comprender la situación por la que están viviendo. Y en ese sentido entonces uno va escuchando y va preguntando. ¿Okay? Luego, a lo largo de ese discurso, uno además de tratar de comprender a la persona, va asociando estas cosas que ustedes han ido aprendiendo en psicopatología. Ustedes las tienen guardaditas por aquí en una cajita, como que dice todos esos elementos del examen mental. Ahora van a tener otra cajita por aquí con los elementos diagnósticos. Y dentro de esos diagnósticos, la depresión. Entonces, si a lo largo del discurso de la persona usted fue asociando que esta persona tiene síntomas depresivos, que son los que vamos a ver a continuación, al final, ya luego que esta persona ha hablado lo que vino a decir en esa consulta, unos minuticos antes de que culmine la consulta, yo suelo dejarlos para chequear con ellos los síntomas de depresión, si es el caso, pues si aplica si me ha parecido que lo que tiene esa persona puede estar vinculado con una depresión. Entonces se los explico, les digo, además de las otras cosas que pude haberle dicho durante la sesión, pero al final les digo que me da la impresión que algunas de las cosas que me han contado pudieran coincidir con un diagnóstico de depresión.
Entonces a mí me gustaría chequear con usted, a pesar de que de repente muchas de las cosas de las que le voy a preguntar usted ya me las ha contado, pero necesito estar segura y chequearlos de manera específica. Entonces así empiezo a hacerle las preguntas vinculadas con los criterios de diagnóstico de la depresión. Y esto es lo que les voy a ir explicando a ustedes sucesivamente, en qué consiste cada criterio y cómo yo los voy indagando con los pacientes. Entonces, empezamos. Para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor, tenemos 5 criterios. Recuerden que el manual, el DSM-5TR, los va nombrando por letra. Entonces, criterio A, B, C, D y E. Pero el criterio A es el que es muchísimo más importante que ustedes entiendan, porque es donde se enumeran los 9 síntomas, de los cuales se deben tener por lo menos 5 para que se trate de un episodio depresivo mayor. Entonces vamos a revisar cuáles son esos síntomas. El criterio A dice: 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas. Es decir, 5 mínimo de esos 9 que le vamos a nombrar tienen que haber estado juntos por al menos 2 semanas. Mínimo 2 semanas, generalmente es más tiempo, pero mínimo tienen que ser 2 semanas juntos. No es que presenté primero uno, después el otro y pasó un año, entonces un año uno por aquí, otro por allá. No, tienen que ser simultáneos los síntomas, porque si no, no se trata de un episodio depresivo. Por eso el nombre episodio, porque se expresan juntos. Y representan un cambio del funcionamiento previo. O sea, se nota en la persona un antes y un después en relación a la presentación de esos síntomas. Al menos uno de los síntomas es el 1 o el 2. O sea, para que sea depresión, tienen que tener por lo menos 1, que es un estado de ánimo depresivo, y 2, pérdida de interés o placer. Entonces tiene que ser la combinación entre el síntoma 1 y 2 con 4 de los siguientes 7 síntomas. Vamos a revisar a detalle. El 1 dice: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Esto es muy importante, este criterio que dice la mayor parte del día, casi todos los días. Entonces uno le pregunta al paciente: ¿usted suele tener un estado de ánimo depresivo? ¿O usted suele estar deprimido? Sí. Pero eso pasa casi todo el día. O sea, casi todo el día, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, se siente así, se siente muy triste, muy decaído. No, bueno, todo el día no. Es más que todo en las tardes. O suelo estar así solo en las mañanas y después se me pasa en las tardes. Pero todos los días, en las tardes. ¿Okay? Porque vea que la siguiente parte dice: la mayor parte del día, casi todos los días. O sea, todos los días, usted los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, ¿se siente triste? Sí, yo me siento muy triste casi todos los días. Entonces, esa persona cumple con ese criterio. ¿Sí? Ahí si le dice: no, a veces sí, a veces no. Más o menos en una semana, ¿cuántas veces usted se siente triste? Bueno, 1, 2 veces a la semana, un rato, cuando me levanto. Entonces esa persona no cumple con el criterio, con el síntoma. ¿Ok? Tiene que ser tal cual como dice allí: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Puede ser que a lo largo del día, porque vea que dice la mayor parte del día. A veces hay personas depresivas que suelen sentirse muy mal durante las mañanas y luego en las tardes tienen un ligero alivio. O viceversa. Tratan de pasar como que la mayor parte del día entretenidos y luego en la tarde y noche donde se sienten más deprimidos. Pero bueno, si uno divide el día más o menos en 3 tercios, mañana, tarde y noche, la mayor parte del día es por lo menos 2 partes de este día. Una forma más o menos de verlo, ¿no?
Ajá, ese síntoma también dice, según se desprende de la información subjetiva, es decir, lo que dice el mismo paciente, o de la observación de parte de otras personas. Esto en caso de que tengamos la posibilidad también de tener esa información de otras personas, si no, nos quedamos solamente con el criterio subjetivo del paciente. Para ver lo de las otras personas, uno le puede preguntar al mismo paciente, ¿y qué te dice tu familia? ¿Con quién vives? ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu papá? ¿O qué te dice tu pareja? No, ellos dicen que me ven muy triste, están preocupados. Entonces ahí ya tienes un reporte del criterio de las otras personas. Síntoma 2, que es el otro que tiene que estar necesariamente para que sea un episodio depresivo, o sea, o el 1 o el 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Lo mismo que ya les expliqué, pero en este caso es la disminución del interés en las actividades o del placer en las actividades. No hay ninguna actividad que le interese o casi nada le interesa. O sea, es muy raro. Hay algo que te anima, hay algo que te motive, hay algo que te cause gusto hacer. No, nada, no quiero hacer nada. ¿Qué te gustaba a ti hacer antes? Bueno, a mí me gustaba cocinar y ahora no me gusta cocinar. No quiero cocinar, no quiero hacer nada. ¿Qué más te gustaba hacer? No, bueno, a mí me gustaba hacer ejercicio. Uno indaga un poco ese antes para ver la comparación, ¿sí? Del gusto entre las actividades y el placer que sentía por realizar algunas actividades y ahora no. Ese es el criterio 2. Y siempre pendiente, casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. El criterio temporal en el caso de la depresión es muy importante. Tercer síntoma, pérdida importante de peso sin hacer dieta. O sea, la persona no está haciendo dieta, porque bueno, es normal que si una persona hace dieta pierda peso, pero en este caso la persona no está haciendo dieta y pierde peso. Pierde aproximadamente 5% de su peso en un mes. Allí usted tendría que preguntarle a la persona cuánto pesaba antes y cuánto pesa ahora. Y allí más o menos hace un cálculo si perdió 5%. O si no sabe, no se acuerda, no me he pesado, bueno, se hace un cálculo ahí subjetivo o le pide que se pese y se lo diga en la próxima consulta para así tener una comparación. Dice, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento. Pueden pasar las dos cosas, o pierde peso o aumenta peso, igual que el apetito. En este mismo síntoma tenemos disminución o aumento de apetito casi todos los días. Entonces tenemos la pérdida de peso conjunto con la pérdida de apetito o el aumento de peso en conjunto con aumento de apetito. Entonces le pregunta eso. ¿Te dan ganas de comer? ¿Sientes apetito? Sí, no, en relación a antes te ha disminuido, te ha aumentado o siempre ha sido de poco comer. Es importante también eso, ver el antes y el después. Síntoma número 4, insomnio. ¿Te cuesta dormir? ¿Te cuesta quedarte dormida? ¿Duermes muy pocas horas y te levantas muy temprano? O hipersomnia, que es todo lo opuesto, pasar todo el día durmiendo. Entonces usted le pregunta en relación, ¿cómo te está yendo ahorita con el sueño? Y dependiendo de lo que la persona te responda, usted va orientando en relación, así va orientado hacia el insomnio o hacia la hipersomnia. Casi todos los días, dice, vean que siempre mencionan el criterio temporal. Síntoma número 5. Agitación o retraso psicomotor. Aquí retraso se refiere a inhibición psicomotriz, es decir, que hay una disminución de los movimientos. Casi todos los días. Dice que es observable por parte de los otros y no la simple sensación subjetiva de inquietud o el lentecimiento por parte del paciente. Entonces allí también es importante si se puede chequear con la familia o si no preguntarle al paciente qué dicen sus familiares sobre él, que cómo lo ven. Ay, ya tú no quieres hacer nada. Ay, ¿por qué caminas tan lento? De repente que las personas me comenten cosas así. Síntoma número 6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Usted le pregunta al paciente, ¿te sientes casi todos los días fatigado? ¿Te sientes sin energía? ¿Sientes que has perdido tu energía en relación a cómo eres antes?
preguntas como esas les ayudan a chequear ese síntoma y bueno, la persona le responderá. Si en alguno de los síntomas que vamos chequeando no está clara la respuesta, usted repregunta, plantea la pregunta de otra manera. Necesitamos que la persona entienda lo que le estamos preguntando. Por eso hay que tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, pero al mismo tiempo explorar los diferentes criterios. De hecho, usted puede sacar su listado, por eso se le avisa al paciente, necesito chequear unas cosas puntuales y específicas contigo. Entonces tienes en la mano y vas. Lo que te responde el paciente, tú vas chequeando, sí, no. Si tienes alguna duda, de repente lo anotas al borde, algo que te ha dicho el paciente, y después que él se vaya, entonces lo revisas con más detalle. Síntoma número 7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiado, que puede ser delirante. Recuerden que lo vimos dentro de las ideas delirantes. Casi todos los días. No al simple autorreproche o culpa por estar enfermo. O sea, no se trata de repente, ay, me siento mal porque estoy enfermo. No, va más allá de eso. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿sueles sentirte inútil? ¿Sueles sentirte que no sirves para nada, que no vales nada? Y ahí el paciente se despliega y comienza a decirte sí y tal, siento que no sé hacer nada, siento que me siento muy mal conmigo mismo, siento que soy una persona mala. La persona va, dependiendo de sus sentimientos, les irá contando. Y así usted explora ese síntoma. Es muy importante preguntarlo, porque a veces hay personas que no lo dicen espontáneamente en la primera consulta, pero si uno lo explora, sí expresan lo que sienten. 8. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o para tomar decisiones casi todos los días. Le pregunta al paciente, ¿usted siente que no se concentra bien? ¿Siente que le cuesta pensar? ¿Siente como lento, como si pensara lento? Ellos lo suelen describir así, no, pienso lento, me cuesta pensar. Entonces usted procura usar palabras de ese tipo para que la persona le pueda entender. Y así usted va haciendo el listado. Si la persona responde sí, bueno, ya usted va, como que dice, clasificando que es un síntoma con el que cumple la persona. Y recuerde, si cumple por lo menos con 5 y durante las últimas 2 semanas, usted al principio le hace la aclaratoria. Lo que te voy a preguntar, quiero que me respondas si ha sido durante las últimas 2 semanas. O si tienes mínimo 2 semanas o más presentando lo que te voy a preguntar. Pero bueno, en el discurso usted va aclarando por si la persona se le olvida o no le queda claro. Y el último síntoma, que es sumamente importante en el caso de personas con depresión, sobre todo en adolescentes, por la impulsividad propia del adolescente y porque muchas veces no encuentran recursos para sobrellevar esta situación, son los pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, porque hay personas que pueden tener miedo a morir, sino pensar continuamente en la muerte como algo presente, algo que está allí. Ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, o intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Este síntoma a veces de repente a nosotros mismos nos da un poco de temor o de pena indagarlo, pero esto hay que preguntarlo, así igualito como preguntamos los demás. El paciente sabe que usted está indagando algo que tiene que ver con depresión y que es importante que le diga la verdad, porque es una persona que vino a pedir ayuda. La mayoría de las personas que vienen a pedir ayuda tienen una intencionalidad de hacer algo, de sentirse mejor, de aliviar ese malestar. Es gente que se puede ayudar en esto que están viviendo. Entonces, bueno, usted le pregunta, ¿sueles pensar continuamente en la muerte? ¿Te viene continuamente a la mente ideas? ¿Te acuerdas de gente fallecida? ¿O sueles pensar en eso, en la muerte? Y ellos te dirán, bueno, sí, bueno, no,
Ok. ¿Has pensado que te puede pasar algo malo? Es una forma de ir haciendo preguntas para ir yendo a explorar la ideación suicida. ¿Has pensado que algo malo te pueda pasar? ¿Que me pueda pasar algo malo? Esa es pregunta. Sí. ¿Has pensado que te pueda pasar algo malo? Bueno, sí, puede ser. ¿Cómo qué? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué de malo te puede pasar? Y ahí la persona te contará, bueno, que me atropelló un carro. Ahí se nota que hay ideas en relación a la muerte. Y muchos pacientes depresivos, con miedo al suicidio, y que el suicidio como tal es un evento muy complicado, muchas veces tienen fantasías más en que pueden tener un accidente, que les puede pasar algo, que un carro los puede atropellar, pero es esa ideación en relación a la muerte y el suicidio, pero no como algo que puedan ejecutar directamente, sino como algo que les puede pasar. Entonces por eso es bueno empezar por allí. Usted sigue preguntando y le dice, ¿en algún momento has pensado que eso malo que te pueda pasar te lo puedas causar tú mismo? ¿Sí? Entonces vean cómo a través de una pregunta te vas aproximando a lo que está pensando, sintiendo esa persona, sin introducir directamente la palabra suicidio, pero le estás preguntando eso. Entonces es una manera sutil, pero al mismo tiempo directa, de indagar la ideación suicida. Usted le pregunta, ¿usted cree que eso malo que te pueda pasar te lo puedas causar? ¿Has pensado, te ha pasado por la mente en que te lo puedas causar tú mismo? Entonces ahí la persona te responderá, bueno, sí, a veces me ha pasado por la mente, pero una sola vez. O bueno, sí, pero yo trato de no pensar en eso, trato de distraerme, pensar en otra cosa. Pero tú lo que debes estar indagar más es que sí lo ha pensado. La persona de repente te lanza distractores, pero pero sí lo has pensado. Ok. ¿Y has pensado en alguna forma específica en que puedas hacerte daño? Ahí estamos indagando planeación suicida, porque una cosa es la ideación suicida, que es tener la idea que me puedo hacer daño, pero otra cosa es tener un plan. Cuando se tiene un plan es porque se ha pensado ya mucho sobre eso, y es muchísimo más peligroso, porque ya la persona ha pensado tanto en eso y se siente tan mal que está pensado una forma de hacerlo. Entonces, ¿y has pensado alguna forma específica en que puedas hacerte daño? Bueno, sí. Entonces allí la gente dirá lo que ha pensado. Esto hay que indagarlo con muchísimo respeto, pero hay que indagarlo. Forma parte de nuestra labor profesional, porque probablemente usted sea la primera persona con que ese paciente ha hablado de eso. Y de alguna manera solamente hablarlo le va a hacer sentir un gran alivio. Y bueno, de este modo, indagado ya los 9 síntomas, usted hace un conteo. Bueno, mira, tienes esto, usted se los nombra. Bueno, yo no los estoy nombrando. Por ejemplo, tienes de lo que te comenté que íbamos a indagar sobre la depresión. Fíjate, tienes un estado de ánimo depresivo, tienes pérdida de peso, insomnio, sentimiento de inutilidad, y también tienes ideas de muerte. Eso quiere decir que tú cumples con los criterios para la depresión. ¿Habías pensado en eso? Y la persona te dirá. Y bueno, el objetivo es que esta persona evidentemente se someta a un proceso psicoterapéutico para que usted lo pueda seguir ayudando a indagar los motivos de esa depresión y sobrellevar la misma, así como ser referido con un psiquiatra para explorar si es necesario recibir medicación, o que el psiquiatra decida si es necesario que tome algún medicamento y qué cantidad. ¿Ok? A veces las personas son resistentes a esto del consumo de medicamentos, pero por ejemplo si tienen insomnio, que es un síntoma muy
fastidioso, eso puede ayudar a convencerlo. Mira, pero es que esto que te posiblemente, no sabemos si el psiquiatra te va a indicar algún medicamento, pero si te lo indica, eso te va a ayudar a dormir mejor, te va a ayudar a sentirte mejor. Hay una desventaja que tienen los medicamentos depresivos, que ellos los primeros 5 días, la gran mayoría suelen causar síntomas gastrointestinales muy incómodos, que si náusea, dolores, inapetencia. Entonces eso el paciente suele no querer seguirlo tomando. Hay que explicarles eso, decirles tranquilo, es un proceso de adaptación que está viviendo tu cuerpo, pero luego que ya tengas 5 días, una semana tomándolo, eso va a pasar. Si te persiste, entonces vuelves a llamar al psiquiatra para que le digas que estás teniendo esos síntomas. Y generalmente las personas ya a los 15 días al mes comienzan a notar mejoría y eso les hace sentir mucho mejor y tener adherencia al tratamiento o dejarlo de tomar porque ya se sienten mejor. Ajá. Entonces este es el criterio A, que es el de los más importantes para el trastorno depresivo mayor. Luego vamos con el criterio B, que no nos vamos a detener mucho en ellos porque son parecidos a los que ya conocemos, los que revisamos en la esquizofrenia, que son como para descartar que sí sea debido a una depresión y que no sea debido a otro trastorno. Entonces el criterio B dice: los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes de funcionamiento. O sea, todo esto que tiene la persona hace que se sienta muy mal en diferentes áreas de su vida, no solamente en un área de su vida, porque si no nos está hablando más de un problema en ese contexto. Esa persona se siente triste en su casa, en el trabajo, si estudia, en la universidad, en muchas partes. Criterio C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica. Es importante descartar esto, como les dije anteriormente. Si esa persona sufre de hipotiroidismo, es necesario que acuda a su endocrino para que le nivele los niveles de tiroides. Si necesita tomarle el medicamento para ello, es importante que lo retome, porque hay que explicarles que eso puede estar causando el episodio depresivo. Y hasta que no maneje esa otra enfermedad, la depresión va a continuar. Igualmente, si se debe al consumo de una sustancia, tiene que recibir un tratamiento para ayudarle a regular el consumo de la sustancia. Entonces, en ese caso, el tratamiento sería diferente. Porque, por ejemplo, si es un paciente alcohólico, es indispensable que reciban una cantidad de medicamentos impresionantes para ayudarlos con el síndrome de abstinencia y para ayudarlos a evitar la ansiedad propia de querer volver a tomar alcohol. Es una persona con altos niveles de alcohol, por ejemplo, no puede dejar de tomar alcohol de manera abrupta sin previamente haber asistido a un psiquiatra y que el psiquiatra le mande los medicamentos respectivos para poder dejar de alcohol y empezar a tomar los medicamentos, porque si no puede hasta morir. ¿Ok? Con esto no estoy diciendo que el alcohólico deba que una forma de tratamiento, porque no es así, es falso, pero que muchos pacientes alcohólicos quieren pretender aplicar, es no, bueno, yo voy a ir dejando de tomar progresivamente. No, eso es mentira. Si una persona es adicta al consumo de alcohol, eso de tomar progresivamente es mentira. Siempre va a tomar mucha cantidad. Lo que les estoy diciendo es que para dejar de consumir alcohol tiene que ir a la consulta psiquiátrica para que el psiquiatra le mande los medicamentos que necesita de alguna manera para equilibrarse fisiológicamente para cuando no tenga la sustancia, porque si no le dan unos síntomas de síndromes de abstinencia tan fuertes que pueden causar la muerte. El episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes u otro trastorno no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ya vimos los trastornos psicóticos que se mencionan aquí, o por lo menos de manera muy general. Así es que deberíamos saber diferenciar ya entre lo que es un trastorno psicótico y lo que es un trastorno depresivo.
¿Por qué se hace alusión a este criterio aquí específicamente? Porque existen episodios depresivos con síntomas psicóticos. ¿Cuál es la diferencia con el episodio psicótico solo? Dos cosas fundamentalmente que usted se tiene que fijar. Uno, en los episodios afectivos, digo afectivos porque se da tanto en la depresión como en la manía, generalmente en la evolución del episodio, lo primero que surge son los síntomas afectivos. En el caso de la depresión, lo primero que surgen son los síntomas depresivos. Luego que la persona ya ha ido avanzando en la adquisición de esos síntomas afectivos, es que suele empezar a tener los síntomas psicóticos. Sí, pero primero fueron los síntomas afectivos o los síntomas depresivos específicamente. Esa es la evolución que se ha notado en la práctica, en la clínica, que tienen los episodios depresivos con síntomas psicóticos. ¿Ok? Por eso es importante que si una persona tiene episodios depresivos con síntomas psicóticos, usted indague desde cuándo tiene esto, qué empezó primero con las ideas delirantes o empezó primero con la tristeza. Usted no le va a preguntar a la persona ideas delirantes, usted tiene que traducir eso a un lenguaje comprensible para el paciente. Entonces, esa sería una de las diferencias. En el episodio psicótico, sin síntomas afectivos, la persona está psicótica y ya. Puede ser que esa persona muestre anedonia, puede ser que esa persona muestre hipotimia, aplanamiento afectivo que le hace notar desde afuera un estado decaído, pero ese estado decaído no está vinculado con un episodio depresivo, sino con la propia psicosis como tal. Y una forma de hacerlo, de verlo, de nosotros acercarnos a eso, es indagar sobre la evolución de los síntomas. ¿Cómo empezó? Entonces empieza la psicosis, se desarrolla la psicosis y luego, generalmente en la fase residual de la psicosis, es que se empiezan a notar estos síntomas de inhibición. No es depresión, sino una inhibición general que vive el paciente por estar sumido en su episodio psicótico, que no se debe confundir con el episodio depresivo. Eso se los digo a grosso modo, pero lo más importante es que ustedes pudieran ver pacientes que tengan este tipo de patología, porque explicárselo de manera teórica, como lo he tenido que hacer a lo largo de la materia, además es por esto ser una materia online, que ustedes no pueden ver prácticas, es muy complicado. Entonces, bueno, hago mi mejor esfuerzo para explicárselo de manera abstracta, sin que vean un paciente, una persona en vivo y directo, con una persona con un episodio depresivo con síntomas psicóticos, y lo ideal que ustedes vean, y una persona solamente psicótica, para que ustedes puedan palpar la diferencia entre uno y otro. Y el último criterio, que es el E, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Por qué? Porque al haber un episodio maníaco y hipomaníaco ya eso se clasificaría como un trastorno bipolar. Ya no sería un trastorno depresivo unipolar solo, sino que ya entra dentro de los trastornos bipolares, que lo veremos en la clase siguiente. Okay. Otros aspectos, datos generales que les quería mencionar. La prevalencia de los trastornos depresivos en la población es del 7%, es elevadísimo. O sea, de cada 100 personas, 7 personas tienen un trastorno depresivo. Es muy alto. Las mujeres suelen tener 3 o 5 veces más trastorno depresivo que los hombres. Es bastante también. En general, las mujeres suelen tener más trastornos afectivos que los hombres. Y en los hombres, si se recuerdan la clase pasada, es más común los trastornos psicóticos. La edad de aparición de los trastornos depresivos es entre los 18 y los 29 años. Y es más frecuente en esta edad que en personas mayores de 60 años. Que a veces podríamos pensar que no, que de repente las personas viejitas se deprimen más que los jóvenes. Sí se deprimen las personas ancianas, pero hay mayor porcentaje de depresivos en lo que llaman la edad laboral, entre los 18 y 29 años, la edad mayormente productiva. Desde el punto de vista genético,
se dice que las personas que tienen algún familiar con un trastorno depresivo tienen 4 veces mayor probabilidad que la población general de ellos también tener algún episodio depresivo a lo largo de su vida. Entonces vemos que el factor genético influye muchísimo. Y algo súper importante que les comentaba hace rato en relación a la ideación suicida, que es indispensable explorarla en los pacientes con depresión o que sospechamos que estén deprimidos. Es el riesgo, porque el riesgo de suicidio es bastante elevado. En general, en la población con algún trastorno mental es más elevado el riesgo de suicidio que en la población general. Pero en el caso de los trastornos depresivos, por estar directamente asociados, hay que indagarlo y prevenirlo. Por eso se dice que el riesgo de suicidio puede persistir durante todo el episodio depresivo. O sea, es algo que siempre está allí presente, latente, aunque la persona no lo haya dicho. De hecho, si la persona no lo ha dicho, hay mayor riesgo. La mayoría de los suicidios consumados no han sido antecedidos de intentos fallidos, que es lo que le dije anteriormente. Y en mujeres es más común tener más intentos de suicidio, pero en hombres es más común el suicidio como tal. ¿Qué quiere decir esto? Si no quedó claro. Los hombres suelen intentar menos suicidarse, pero cuando lo hacen, lo hacen. ¿Por qué? Una de las hipótesis dice que es que los hombres suelen utilizar por los niveles de testosterona métodos más fuertes, más infalibles, métodos que son difíciles de revertir. Entonces, por ello, cuando realizan un intento de suicidio, lamentándolo mucho, lo logran. Es efectivo para ellos, pues. En cambio, en el caso de las mujeres, de repente suelen utilizar métodos menos fuertes, como tomarse algún grupo de pastillas. Entonces eso al final termina en una consulta en un hospital general, un lavado gástrico, pero no fue de la suficiente potencia como causar en la persona una muerte como tal. ¿Eso quiere decir que la persona que era mentira, que estaba manipulando? No. Una persona que pone en riesgo su vida está dando muchos mensajes. Aquí en la cultura popular en general la gente suele como que tratar de disminuir eso. Claro, lo tratan de disminuir porque es algo muy fuerte, muy difícil de procesar. Entonces las personas prefieren negar: no ha pasado nada, eso se le va a pasar, eso fue por el novio, que realmente es tomar cartas en el asunto y hacer lo que hay que hacer. Pero la verdad es que la persona está dando señales de auxilio y muchas veces, si no se ayuda de la manera adecuada, puede ser que el próximo intento sí sea efectivo, y lo cual sería muy fatal. Pero bueno, este es un tema muy amplio, muy complicado, que espero que ustedes en alguna materia más de índole psicoterapéutico puedan desarrollar para poder saber cuáles son los mecanismos terapéuticos que tenemos como psicólogos para abordar este tipo de situaciones. Pero por ahora lo que les quiero dejar el mensaje es que es necesario estar atentos y cuando, en todos los casos, pero cuando evidenciamos una persona que está cursando algún episodio depresivo, es indispensable explorarlo y tomar las medidas convenientes. ¿Ok? Bueno, chicos, es todo por hoy. Chao.